Bien, en cuanto a ejes, comenzamos entonces con lo que sería, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a repasar dos cositas que quedó de los planos y la posición anatómica, nuevamente. Vamos a decir dos cositas de los ejes, vamos a meternos ya en términos, en regiones del cuerpo y vamos a repasar, que no creo que nos dé el tiempo, el sistema de estudio de los huesos. Ustedes se pueden dar cuenta dónde está el error mirando estas dos imágenes, por qué no puede estar levemente en puntas de pies, según con el conocimiento que ustedes tienen. No puede estar en punta de pie porque si no, no sería posición anatómica. Está bien, nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Entonces yo sé que la posición anatómica estándar es una convención, no es que está escrito en algún lugar, es que lo escribimos y nos pusimos de acuerdo. Pero hay un concepto que no tendría que cerrarles en cuanto a lo que se ve acá, si es que estuviese en puntas de pies o levemente en puntas de pies, que lo hablamos la semana pasada y que tiene que ver con lo que está acá. Nosotros hablamos de que habían dos tipos de planos, unos seccionantes y unos limitantes, ¿se acuerdan? Los limitantes tienen un plano inferior. Ese plano inferior está en la base de la planta del pie. ¿Me explico? O sea, cuando nosotros hablamos de que los pies están en paralelo mirando hacia anterior, tiene que ver con ese plano. No es que está en puntas de pies, sino que el pie está sobre ese plano, en la parte más inferior. O sea, los planos limitantes precisamente lo que hacían era eso, limitar como si fuese una cajita el cuerpo, que es la estructura o lo que nosotros vamos a estudiar en anatomía. ¿Sí? Esa sería una posible justificación. Pero ya nosotros habíamos dicho de que esto no estaba bien. Primero porque una de ustedes dijo que no estaba en paralelos, pero también porque acá claramente hay una elevación del talón y el talón no está elevado, tendría que estar sobre el plano que nosotros llamamos plano plantar o podálico o el nombre actual que es el plano inferior. ¿Ok? Más adelante cuando vemos pie nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo decir que es anterior y que es posterior, que es superior e inferior aplicado a las estructuras que hay chiquititas en el pie. ¿Y cuál es la otra cosa? No hay contradicciones, en los libros no suelen haber contradicciones. Cuando ustedes vean un error en un texto, a veces es mala interpretación de ustedes o de mí o del que lo está leyendo. No es que el libro aclara absolutamente todos los puntos, pero lo que sí es importante es que es muy poco probable que exista una contradicción. Si yo o ustedes que estamos viendo un tema por primera vez nos damos cuenta que esto no está en posición anatómica y si vamos a este libro y nos damos cuenta que en ningún momento dice posición anatómica o los planos, vieron que los planos también tenían personas que no estaban en posición anatómica, pero bueno, todas esas cositas nosotros a veces pensamos que dice cosas que no son. Entonces lo primero que pensamos es, lo que yo sé es así y me quedo con eso y digo, se equivocó o hay un error. Uno tiene que ser un poco más curioso y entender todo y darse cuenta que es posible que no sea una contradicción de lo que me está queriendo plasmar el texto. Por eso les puse acá, puede faltar información o puede tener errores, pero no contradicciones. Voy a ponerlo en otras palabras. Si yo leo un texto, porque les va a pasar, que no les describe las cosas como a la profundidad que ustedes quieren, ese texto simplemente le falta información. Acá tendría que decir falta. Le falta información. Ese es el primer pensamiento que tengo que pensar. Segunda cosa, y quizás sea un error, pero lo que es poco probable es que sea contradictorio a lo que realmente es. ¿Me siguen? Bien. Puede que yo me encuentre con una definición de posición anatómica que no diga nada de los pies en un libro, pero es poco probable, no, es casi imposible, de hecho nunca encontré que alguien en un libro me defina mal la posición anatómica. En un video sí, en una persona que no lo tiene del todo claro, por ahí lo definió mal. Pasamos a ejes. Un eje es una línea recta, ¿sí? No estamos hablando del plano. Estamos hablando de los ejes. Como es una línea recta, va a estar formada por una sucesión indefinida de puntos. Y obviamente, como vemos acá, este sería un eje, este sería otro eje, y la suma de dos ejes me van a formar un plano. La suma de dos tipos de ejes. O sea, son múltiples ejes, pero son la suma de dos tipos de ejes. Tenemos dos grupos de ejes. Así como hablábamos de los planos seccionantes y limitantes, dentro de lo que son los ejes tenemos ejes ortogonales y los ejes oblicuos. Los ortogonales son los que nosotros vamos a usar para formar los planos que nosotros ya describimos como planos seccionantes o limitantes. Pero nosotros, dentro de esos dos grupos de planos, siempre se acuerdan que vamos a usar los planos seccionantes principalmente. Entonces, tenemos dos grupos de ejes y dos grupos de planos. Y siempre había un grupo o unos tipos de planos que se llaman planos oblicuos, que son formados precisamente por ejes oblicuos. ¿Este grupo existe? Sí, pero no nos interesa. ¿Sí? Nos vamos a focalizar en estos tres tipos de ejes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se llaman? Cráneo caudal, pero nosotros le llamamos longitudinal, ventrodorsal, sagital o transversal, que es el lateral. De acá, los nombres que nosotros más usamos son longitudinal, sagital y transversal. ¿Cuál es el primer problema que vemos acá?
que había un plano que también se le daba el nombre de plano transversal u horizontal, que era lo que habíamos explicado al finalizar la clase pasada. Había un plano que se llamaba también plano sagital. Entonces eso nos hace confundir, porque a veces ustedes se expresan de forma rápida y a veces se habla del eje y a veces se habla del plano. Lo vamos a tratar de pensar ahora. Hasta acá, como vienen de sueño. Bien. Bastante bien. Comenzamos entonces con el eje cráneo-caudal. Este eje, que ya les pongo acá el nombre, que nosotros llamamos longitudinal, está presente en estos dos planos. ¿Cómo se llamaba este plano? ¿Se acuerdan? Coronal. Este que está acá, el plano coronal. ¿Cuál sería el eje? ¿Qué número tiene acá el eje longitudinal? El 7. El 7, bien. Que es el mismo número que tiene acá, ¿sí? Tiene este sentido. Va como de arriba para abajo y lo encuentro en los planos verticales, ¿bien? Este es el plano coronal o frontal y este es el plano sagital, entonces yo lo encuentro en este y en este plano. ¿Qué es lo que sucede? Todos los planos, son muchos planos, pero nosotros trabajamos principalmente con 3 tipos de planos seccionantes: sagital, coronal y horizontal. ¿Se acuerdan? Bien. Este es el coronal y este es el sagital. Conclusión, ¿yo encuentro al eje longitudinal en el tercer plano, que era el plano horizontal? No, no lo puedo dibujar en el plano horizontal. Conclusión, cada plano es bidimensional. Eso significa que tiene 2 ejes. Y si yo estoy hablando en este caso del eje longitudinal, lo voy a encontrar presente en 2 de los planos seccionantes y en el tercer plano no lo voy a poder encontrar. Conclusión, va a ser perpendicular al tercer plano. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que lo atraviesa al tercer plano, que no lo encuentro acá. O sea, este es un plano coronal, plano sagital. El tercero, que es el horizontal, lo va a atravesar, porque el tercero va así, ¿se entiende? Bien. Esto ahora no tiene tanta trascendencia, pero cuando hablemos de articulaciones y de los músculos, sí va a ser importante. Quédense con eso. Después el resto lo leen tranquilos. Acá dice de dónde pasa hacia dónde pasa. Nada, esto léanlo si pueden en su momento. Pasamos al siguiente eje, que es el eje ventrodorsal o sagital. Ese eje sagital lo voy a encontrar en 2 planos. Va a ser parte de la conformación de 2 planos. ¿De qué planos? Del eje, del plano horizontal y del plano sagital. ¿De cuál me estaría faltando acá? El plano coronal. O sea, conclusión, el eje sagital es perpendicular al plano coronal. ¿Se entendió? Bien. Obviamente acá un poquito de cosas para que ustedes sepan, pero lo leen tranquilos, esa información la encuentran en cualquier texto. Y por último tenemos el eje que nosotros llamamos transversal, que lo voy a ver en el eje, en el plano coronal y en el plano axial. Bien. Otra gran conclusión. Tengo 3 ejes, 1, 2 y 3, principalmente. A cada uno lo voy a encontrar en 2 planos y me va a faltar en el tercer plano que no lo encuentro, que sería ese tercer plano, el plano que es perpendicular al eje, ¿sí? En este caso estamos viendo el transversal. ¿Dónde lo veo? En el coronal y en el horizontal. Va a ser perpendicular entonces, ¿a qué plano? Al plano sagital. Bueno, acá la posición anatómica claramente está respetada, pero lo que me importa es esto que va a mostrar acá. ¿Ven ese cubo? Esa es una estructura que tiene 3 dimensiones y que está compuesto por 3 ejes ortogonales. Ahora, él explica cómo esos ejes forman los planos. Lo que me importa que ustedes tengan es lo que acabamos de ver, pero esta es otra forma de presentar esta misma información. Vean cómo cada eje, este por ejemplo sería nuestro eje sagital, el Z, el X podría ser tranquilamente nuestro eje transversal y el Y nuestro eje longitudinal, ¿sí? Entonces vean cómo acá está atravesado en el cuerpo y cómo, bueno, ahí le puse el nombre. Esto de la nomenclatura lo vamos a ver más adelante, no me interesa que lo veamos ahora, pero esta sería la parte. Ven cómo un plano está compuesto por este eje y este eje. El otro plano, o sea, ¿qué plano es este? El plano coronal. Si vemos esta conformación entre este eje y este eje, vemos el plano sagital y el otro sería un ejemplo de plano horizontal. A esto me refiero yo, que es otra forma de decir lo que estamos diciendo y me pareció interesante para que lo vean. Era básicamente eso. Bueno, y acá es una redundancia, pero lo dice eje longitudinal y sagital, es el plano sagital. Vean que acá usa los términos que yo les digo que se suelen usar en nuestra facultad. Plano coronal y eje sagital y el transverso da el plano horizontal. ¿Sí? Bien, perfecto. Volvemos entonces a esto. Pasamos de ejes, listo, se cerró ejes, planos, eso es lo que ustedes tendrían que tener en mente a la hora de entender lo que van a empezar a leer. Esta imagen no es la gran imagen, pero me pareció interesante que ustedes vean cómo un plano, en definitiva, puede verse como si fuese un corte, ¿sí? Si yo hago un corte de los del tipo seccional de sagital, en este caso justo es el medio, vería una cosa así. Si hago un corte horizontal, vería el cuerpo de esta forma, y si hago un corte frontal, lo vería de esta forma.
esta persona no está en posición anatómica desde esta perspectiva porque parece que están separados los pies, pero en el plano coronal nos damos cuenta que están juntos, así que podríamos decir que sí, que está en posición anatómica. Se entiende entonces lo que me muestra cada plano pensado como si fuesen cortes del cuerpo. Son perspectivas diferentes que yo tengo al analizar cada uno de los cortes. Y yo acá les agregué, esto estaba en inglés, no es una traducción exacta, es lo que yo considero que es importante, pero esto es lo que ustedes tendrían que entender de cada uno de los planos. Primero, ¿cómo se llama? Segundo, los ejes, que es el eje transversal, es perpendicular al plano sagital, claro, es el que no puedo dibujar en este plano, y un poquito de nomenclatura. Sí, pero esto lo leen después ustedes tranquilamente, esto ya lo dijimos, lo vimos. Lo único que les agrego es esto. Términos aplicables en este plano son, esto sería superior, esto sería inferior, esto sería anterior y esto sería posterior. Son los términos que yo puedo aplicar a un corte o un plano sagital. En cambio, a un plano que sería horizontal, los términos aplicables serían lateral, lateral, medial, anterior y posterior. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo puedo aplicar sobre un corte que es uniplanar, o sea, es un solo plano, conceptos como superior e inferior en un plano horizontal? No, ¿sí? Yo no puedo ver acá qué es superior y qué es inferior. Lo puedo deducir si es que tengo otros aspectos, pero en principio no lo puedo hacer. Ustedes me dirían, bueno, entonces, ¿cómo sabemos si estamos viéndolo desde arriba o desde abajo? Nuevamente por convención. Nosotros todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que porque nos pusimos de acuerdo, no porque tengamos un argumento, sabemos que lo estamos viendo desde inferior. ¿Se entendió? Esto entonces podemos decir que es derecho o izquierdo, tampoco, porque si es uniplanar, pero podemos intuir por las estructuras desde qué perspectiva lo estamos viendo. Esto lo vamos a ir trabajando, pero siempre tengan en mente que yo puedo decir que es anterior, posterior, superior, inferior. Bien, ¿qué es lo que no puedo decir acá? Lateral y medial, que es el parámetro que sí puedo decir en este que es el plano horizontal. Y en el último plano, entonces también voy a poder hablar de otros términos, como por ejemplo lateral, medial, inferior y superior. Estamos hablando de este plano que es el frontal, pero no podemos hablar de cosas anteriores y posteriores. Conclusión: cuando yo hago un corte, dejo estructuras anteriores. Cuando hago un corte frontal, hay estructuras que son anteriores y estructuras que son posteriores. Lo estoy cortando, ¿cierto? Pero en el corte, en el plano, yo no puedo hablar de esas estructuras porque quedaron o anteriores o posteriores. Yo solamente puedo hablar superior, inferior, lateral o medial. Cuando nosotros queríamos poner en posición anatómica una estructura que era par, usábamos el corte coronal para decir que era anterior y posterior. ¿Se acuerdan? Pero cuando nosotros estamos analizando el corte, no la estructura que queremos poner en posición anatómica, sino el corte, nos olvidamos de anterior y posterior. No es lo mismo. Esto que acabo de decir ahora parece un poquito raro, pero más adelante se van a dar cuenta que a veces, por no entender esto, hay algunos errores que se empiezan a traer desde esta descripción. Bien, igual lo vamos a trabajar. Dicho esto, les dejo esta imagen que vendría a ser todo como quedó. O sea, de este lado tienen lo aplicado al coronal, al sagital y al sagital y al horizontal. Y por último pasamos entonces ahora a hablar de los términos que nosotros usamos comúnmente. En este caso es de un libro que se llama Gray, que es el Gray, no el Gray para estudiantes. Con alguien conversé esto. El Gray para estudiantes no es un libro que yo sugiera. Hay muchos libros que se llaman Gray. El único que yo sugiero que ustedes lean es uno que es el libro Gray, que es el más grande de todos y que siempre, ahora no me acuerdo el nombre, es de Basic Anatomy Clinical, algo así, pero no es el de estudiantes. ¿Ok? Si quieren después yo se los mando. Pero está en inglés. La única edición que está en español fue una, creo que es la 38, 39, que también está recontra desactualizada, pero en inglés se entiende bastante. Esta imagen está sacada de ese libro. Hay una edición que está en portugués, que es la que yo mejor entiendo, o sea, de hecho cuando quiero leer el Gray lo leo en portugués ahí, que también está en portugués y que no es 38, sino que creo que es edición 41 o 42. Creo que es 41. Pero bueno, este es de ese de Gray, no es el Gray para estudiantes. Entonces vemos que acá se le agregan a esta planimetría un montón de nombres, ¿sí? Entonces vamos a tratar de pensar y agrupar estos nombres, porque los textos no suelen agrupar a estos términos. Normalmente cuando nosotros hablamos de estos términos, hablamos de términos de relación y comparación. Hay otro grupo de términos que se llaman términos de movimiento. ¿A alguno le suena el nombre de términos de movimiento? Término de movimiento sería, por ejemplo, aducción y abducción. Muy bien, ese sería, por ejemplo, ven que acá dice supinación, pronación, aducción, abducción, rotación, medial, lateral. Bueno,
Todos esos son términos de movimiento, no los vamos a ver ahora, pero los básicos los podemos describir rapidito. ¿Ven qué significa rotación? Significa que el movimiento está yéndose hacia lateral, por eso se llama rotación lateral. Primero, vamos por el principio. En el plano coronal, ¿qué parámetros teníamos? Lateral, medial, superior e inferior. Entonces, si el movimiento va en este sentido, o sea, alejándose, en este sentido va a ser rotación lateral, por eso hablamos de lateral, porque lo pensamos en función de ese plano. Rotación medial hacia adentro y después tenemos abducción o aducción, o sea, cuando hacemos un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del brazo. Nos acercamos o nos alejamos a la línea media del cuerpo. Esto lo vamos a trabajar más adelante. Pero yo para que entiendan que hay términos que tienen que ver con el movimiento, pero hay otros términos que quizás sea más importante tenerlos en claros ahora, como términos comunes de comparación, de planimetría. Yo esto me lo inventé, esto no está escrito en los libros, pero para que lo entiendan. ¿Sí? Ahora vamos a ir avanzando de cada grupo. Acá, por ejemplo, término de comparación, bueno, son los términos que definen una situación relativa entre estructuras anatómicas. Esta forma difícil de decir que simplemente estamos diciendo una cosa comparativamente con otra. Estos términos, por ejemplo, anterior o ventral, posterior o dorsal, superior, inferior, medial, lateral, son términos que ustedes ya saben. Lo que acá está escrito en palabras, lo que veníamos hablando hace rato. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente léanlo y traten de dar, por ejemplo, axial significa esto, ubicado en un eje, o sea, el axis, pero ubicado en un eje, no significa ubicado en el eje sagital o en el eje longitudinal, ubicado en cualquier eje, eso significa axial. Nosotros lo asociamos a la línea media del cuerpo como si fuese el eje longitudinal, pero axial significa eso. Entonces ustedes lo leen, esto lo tienen ya acá para siempre, son definiciones de algunos de los términos comunes que usamos. Lo que me importa en este caso es aclarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre superior y craneal e inferior y caudal? La diferencia es que caudal hace referencia a cuando nosotros describíamos, se describen en realidad, estructuras o cuerpos que tienen cola, porque la anatomía no es solamente anatomía humana. O sea, caudal hace referencia a la parte de la cola del animal. Por eso llega hasta la parte inferior del tronco, ¿ok? Y craneal hace referencia al cráneo. ¿Es lo mismo decir superior e inferior a craneal y caudal? No, no es lo mismo. Pero como nosotros estamos en bipedestación, pregunta, ¿está en posición anatómica? No, ok, no está, porque tienen los pies separados y más encima están como mirando hacia... Entonces no es lo mismo craneal y caudal que inferior y superior. ¿Por qué? Por esto, porque cráneo se refiere al cráneo, entonces por eso es importante entender la nomenclatura, porque a veces uno lee en el texto y el libro, como está bien escrito, a veces hace referencia a cráneo y a veces hace referencia a algo superior, y a veces se entiende mal porque nosotros pensamos que es igual. ¿Ok? Pero a veces no siempre es igual. Bien. El otro término que me interesa, que acá lo tengo, lo van a ver ustedes, no tiene que ver la imagen exactamente con lo que está acá, es el proximal y distal. ¿Qué significa proximal y distal? ¿Significa superior e inferior? No. Ven que acá también dice proximal y distal. ¿Qué significa proximal o distal? Significa cercano o alejado de la raíz del tronco. Nosotros ya definimos que el tronco era la parte media del cuerpo. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos un miembro superior y un miembro inferior, y que el inicio de ese miembro está unido al tronco, o sea, serían esas cinturas que unen el esqueleto al esqueleto axial. Bien, esto lo vamos a charlar varias veces. Cuando yo digo que es proximal es porque está cercano a la raíz de ese miembro. Cuando digo que es distal es lejano a esa raíz. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es más proximal, la mano o el pie? La ¿O cuál es más la distal? mano. Entonces ahí ustedes me tendrían que decir, no se puede comparar lío. ¿Por qué? Porque tienen dos raíces distintas. Entonces, estos términos a veces se entienden mal y se empiezan a comparar cosas porque se usa o se usó en su momento mucho con los músculos. Ustedes ya quizás leyeron algo de músculos y se habrán dado cuenta de que se habla o se hablaba de inserción proximal e inserción distal. ¿Les suena a ustedes eso? No es poco común. De hecho, se sigue usando inserción distal e inserción proximal. Por ejemplo, acá hay un músculo que se llama bíceps braquial. ¿Bien? Tiene una inserción distal y una inserción proximal. La proximal es la que está más cerca de la raíz del miembro superior y la distal va a ser la que esté más lejos de la raíz del miembro. Eso que acabo de decir, como daba algunas malas interpretaciones, ya no se usa más, en teoría no se debería usar más, sino que se habla de inserción como lo más alejado y de origen como la inserción proximal. Otra gran cosa con los libros clásicos. Cuando ustedes leen un libro clásico de anatomía, jamás se habla de origen, se habla de inserción proximal. Entonces, cuando ustedes vean origen, es el músculo, ¿se acuerdan que, bueno,
Mi perro me está empujando la mesa, el desgraciado. Dale, cabezón. Mi perro me puede empujar la mesa. Después les voy a mandar una foto. Alguien, bueno, Ángel lo conoce y por ahí yo también quizás. No sé si saben que los Grand Danés, ¿los conocen? Bueno, son unos pequeño pony y el desgraciado se acaba de acostar y me movió toda la mesa para acá. ¿Qué estaba diciendo? Proximal y distal. Bien. Y medial y lateral siempre es lo mismo. Nos vamos a dar cuenta ahora que qué diferencia tiene de superficial y profundo o de externo e interno. No es lo mismo medial y lateral de externo e interno. Ahora lo van a ver. Bien. Creo que lo cambié. No, ahora sí. Otro término. Nuevamente, esto está en inglés, pero se recontraentiende. Términos comunes de comparación. Ipsilateral y homolateral. Ahora, ustedes lo van a ver. Si ustedes son cátedra 2 o cátedra 3, lo van a ver el segundo trabajo práctico, esto de homolateral o contralateral o ipsilateral, ¿sí? Si son cátedra 1, no lo van a ver hasta más adelante. Pero, ¿qué es esto de ipsi o homolateral o contralateral? Significa del mismo lado del cuerpo, ¿ok? Contralateral, de la mitad contraria del cuerpo. Como definición, ¿se cortó o me parece a mí? ¿Me escuchás, Daniel, vos? Va bien. Sí, te escucho, va bien. Ok, entonces, lo que decía era, cuando hablamos de ipsilateral o homolateral, estamos hablando del mismo cuerpo. Por ejemplo, yo les digo, no sé, le digo a Eugenia, ¿cuál sería la mano ipsilateral a este pie? Y la que está del mismo lado. ¿Se entiende? ¿Cuál es la mano contralateral de esta mano y la que está del otro lado? ¿Se entiende? Es tan sencillo como eso. En neuroanatomía, el tercer y último módulo de anatomía, y en el práctico de raquis o de dorso de espalda, van a ver que estos términos a veces se confunden. Contralateral y homolateral o ipsilateral. Y después tenemos lo mismo, vean como proximal hace referencia a los miembros y distal alejado de la raíz o del origen del miembro. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, acá hay otros términos que los leen y se entiende perfecto. Medio, luminal, apical, basal, transverso, circunflejo. Pasamos al siguiente. Esto se los dejo para que lo lean, lo tienen ahí para que lo puedan ver. Acá está la definición que les doy de distal y proximal, que es una mezcla de cosas, ¿sí? No es una cosa textual, pero proximal dice ubicado más cerca del punto de origen o más cerca de la raíz. ¿De qué cosa? Del tronco, ¿sí? Más cerca de la raíz del tronco. En fin, esto después ustedes lo leen tranquilos. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? Ah, y una cosita más. ¿Ven que acá dice externo e interno? Externo, más alejado del centro de un órgano, e interno, cercano al centro de un órgano. Cuando nosotros hablamos de un órgano interno o externo, hacemos referencia a eso, no lo dije. Superficial vendría a ser, por ejemplo, la parilla costal o el tórax, y profundo sería el corazón, ¿sí? Ok. Eso con el tiempo lo vamos a ir charlando, no es algo que tienen que entender ahora, pero ya es importante que ya se empiecen a familiarizar. Cuando hablo de estructuras como la ulna, que creo que, no me acuerdo quién me preguntó esto, pero hace referencia al cúbito, se está refiriendo a la parte medial, o sea, la parte donde se encuentra la ulna o el cúbito. La parte del peroneo o peroné es a la contraria. En fin, todo esto lo vamos a ir charlando a la medida que vayamos hablando de cada una de estas regiones. Y para terminar, existen términos que son combinados. Y estos términos combinados no están del todo desarrollados en los textos. Pero si yo les digo superolateral, significa que es algo superior y lateral. No es simplemente superior y cercano a la línea media del cuerpo, porque eso sería superomedial. Entonces existen estos términos combinados que no están definidos, pero se entiende a qué se refiere. Yo podría decir superolateral derecho, y este sería el superolateral izquierdo. El superolateral derecho tendría que estar a esta parte. Todos esos términos, como para que ustedes se orienten, son importantes que ustedes lo empiecen más o menos a familiarizar. Superolateral, inferomedial, posterolateral, etc. ¿Ok? Se pueden mezclar así una y otra palabra. Y creo que con esto ya terminamos. Dos cositas de las regiones del cuerpo. Yo les voy a subir a las historias del Instagram imágenes como esta, que yo pretendo que por las opciones ustedes deduzcan. Esto creo que está, no importa el idioma, esto está en francés, pero no importa. Esta imagen yo se las mando, no se compliquen, pero yo les voy a ir preguntando, por ejemplo, ¿no? Este 33, ¿qué región es? Y ustedes van a decir tal región. Sí, en el choice que les suba las historias de Instagram. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, pero yo les subí un esqueleto. Les voy a preguntar todos los nombres de los huesos y todos los nombres de las regiones. Después de que sepamos los nombres de las regiones, vamos a pasar a ponerle nombre a los músculos superficiales, ¿sí? Con esos pantallas, ¿ustedes se tienen que saber todas las regiones del cuerpo? No, ahora no las tienen que saber. Pero ayuda bastante que ustedes tengan un pantallazo general de todo, como para entender más o menos qué cosa hablan cuando hablan, no sé,
de región deltoide, región pectoral, región braquial. Por ejemplo, ustedes van a ver que el húmero tiene músculos, se insertan músculos braquiales. Entonces, ¿por qué? Porque hay una región que se llama braquial, anterior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso de regionalizar no es tan importante ahora, lo van a ir trabajando con el tiempo, pero yo les voy a ir preguntando como para que ustedes vayan más o menos entendiendo a qué se refiere con cada cosa. Y los que, nuevamente repito, los que empiecen con cátedra 2 o cátedra 3, tanto como van a tener que entender que es homolateral o ipsilateral y contralateral, van a tener que empezar por espalda. Cátedra 2 y cátedra 3 siempre empieza por espalda, por el dorso. Y estas regiones sí son importantes, ¿sí? ¿Qué cosa es la parte del medio? Esta parte que está acá, esta parte que está acá, y bueno, eso lo vamos a trabajar. Nuevamente las historias. Y por último, para terminar, también les voy a hacer una flashcard con esto, que cuando nos hablamos de la cavidad craneal, el dorso, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, todo es de generalidades, pero es importante que tengan al menos un pantallazo general. Bien, con esto terminamos esta presentación. Lo último que les quería mostrar, se recontra-tildó, era, ¿en qué momento se tildó? Cuando estabas hablando de pronación, supinación, o sea, en los términos generales. Acá yo en el manual les puse los términos generales, solamente proximal y distal, y después superficial profundo, y flexión hacia abajo son todos términos de movimiento. Nosotros hasta acá no los vimos, porque yo se los pongo acá porque son los que se suelen explicar en el primer trabajo práctico. Es para que ustedes los tengan. Nadie les va a hablar de ipsilateral, contralateral, pero como nosotros estamos tomándonos el tiempo de estudiar las cosas bien, nosotros estamos siendo bien en orden y bien detallado cada cosa. ¿Sí? ¿Ahí se entendió lo que dije? Bueno, muchachos, muchos éxitos. Chau, chau. Gracias. Gracias, Gracias, chao. Chao, gracias.